Recibimos ahora sí con muchísimo gusto a Miguel Pastorino, profesor de Filosofía y Ciencias de la Religión. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas noches, Daniel, Juan Pablo. Esta condesa ya lo vi, pero es como... Y yo le decía, el DJ está pronto, ¿no? Sí, es como un parte del inventario, ¿no? Además, nuestro querido Carlitos. Bueno, habíamos anunciado laicidad o laicismo en el Uruguay. Nos preguntábamos, ¿es Uruguay, este país en que vivimos, un país laico realmente? Con un debate resurgiendo un siglo, 100 años después de la separación entre la Iglesia y el Estado. Y hay noticias, novedades que de aquí y de allá se entrecruzan en el camino. Por ejemplo, estábamos conversando antes de salir al aire este episodio que involucra a Neymar, el astro del fútbol de Barcelona y de Brasil, que parece que podría recibir alguna sanción por una vincha, ¿no? Sí. Una tela que tenía con una mención específica. ¿Estás al tanto de eso? Sí, Miguel, sí, ¿no? lo vi hoy la noticia reciente del comité que estaba viendo si sancionarlo, porque la vincha de Neymar decía 100% Jesús. Ajá. Bueno, y sabemos que entre las normativas está la no expresión pública de cuestiones políticas o religiosas, entre otras. El problema, claro, es que ¿cuál es el límite entre eso y la libertad de expresión? Uh-huh. Aunque ese termina siendo siempre el problema, ¿no? O sea, una libertad o la otra, ¿cuál se pone por encima de la otra, ¿no? Claro. Bueno, y ahí hay debate incluso en Brasil, imagínate ahora lo que son las redes sociales con el tema de Neymar, ¿no? Claro. Lo primero, Miguel, a ver, uno podría suponer, digamos, si no está en el tema, que hablar de laicidad o laicismo es hablar de una cosa intelectual o intelectualoide lejana que no nos toca, y digo, la pretensión es ver en qué medida esto hace al aire que respiramos habitualmente. Yo tiro así sobre la mesa una idea que hace muchísimo tiempo le escuché a una persona, a un entrañable amigo, que me dijo cuando yo era adolescente y cuando uno va recién intentando aprender, ¿no?, las cosas. Y esta persona me hablaba de laicismo sobre todo, que digamos hay también variantes, ¿no?, entre una cosa y otra, pero me decía, a ver, hay dos formas de ejercer el laicismo. Una, prohibiendo todas las expresiones. Entonces alguien puede decir caricaturescamente que eso es laicismo, es decir, te prohíbo que vos expreses tu pensamiento religioso, que vistas de determinada forma, te lo prohíbo. Y otra, permitir absolutamente todo. Es decir, que todas las profesiones de fe tengan también su cabida. ¿Es muy descabellado esto que decía mi amigo? No, de hecho las discusiones que se han dado en las últimas décadas, y voy a darte dos nombres, por ejemplo, Sarkozy y Ratzinger. Ajá. Ambos Que hablaban, dos ¿no? personajes, hablaban de la laicidad positiva, entendida como una laicidad inclusiva. Primero hay que acordar algo. La laicidad es un acuerdo para la convivencia, ¿sí? Y la laicidad en todos los países en que existe es diferente. De hecho, el modelo uruguayo es único. La laicité francesa no se traduce al inglés casi, porque lo traducen por secularización, porque no conocen el término, digamos, propiamente en los últimos años, ahora están empezando. Pero la laicidad en Turquía no es igual, el caso mexicano no es igual, el caso norteamericano no es igual. Uh-huh. Donde vos decís una sociedad con un Estado laico, pero que al mismo tiempo tenés la Biblia presente por todos lados, ¿no? Entonces, digamos, uno puede ver que no son todos los modelos iguales. Ahí cuando ya empezás a discutir qué es laicidad, tenés que decir, depende de qué caso. Claro. Entonces, primero eso. Pero en términos generales, lo que vos decías, Daniel, tiene que ver con la laicidad que se ha llamado laicidad positiva o inclusiva, que de alguna manera la laicidad en términos simples y brutos es la no confesionalidad del Estado, ¿sí? El Estado no tiene religión alguna ni profesa religión alguna y no está comprometido con ninguna religión. Eso es positivo, sumamente positivo para cualquier Estado y para cualquier religión, porque da libertad para los dos lados. Uh-huh. De hecho, la laicidad positiva es entender que si bien el Estado no tiene religión alguna, fomenta, como una vez dijo Julio María Sanguinetti, es decir, la posibilidad de que se sientan con sus derechos en la ciudadanía, ¿no? De que es una voz más y no una voz que por ser religiosa tiene que callarse, porque si no le estoy quitando la libertad de expresión. Y otro es el laicismo ideológico, que muchas veces ha sido radical, que busca la exclusión de la religión del ámbito público, llevándola hasta lo privado, que es la clásica expresión que de religión se habla en los templos.
¿no? Pero casi que cuando una persona religiosa sale a hablar de un tema político, que no está hablando de un tema religioso, ni está dando catequesis, le mandan callar porque estaría violentando la laicidad, con lo cual, por ser una persona religiosa, pasaría a ser un ciudadano de segunda categoría con menos libertad de opinión. Complejo el asunto. Muy complejo. Porque eso hace que, es decir, desde dónde se hace X discurso, ¿no? Porque toda persona, además, por ejemplo, en un parlamento, una persona atea frente a una cuestión X es más objetiva que una persona creyente, si también el ateísmo es un postulado de creencia. Es decir, una cosa es que lo religioso interfiera en lo político, de forma, digamos, partidaria. Que eso ya estamos muy lejos, eso ya no pasa, ¿no? Pero es decir, por lo menos en nuestro contexto, es decir, que una iglesia pueda detentar una injerencia estatal desde el punto de vista confesional pertenece al siglo XIX. Y cuando eso quiere volver como un miedo es porque se desconoce la realidad de las iglesias de hoy. Para mí por ignorancia, ¿no? Pero, o sea, el tema es complejo porque abre a muchas puntas, ¿no? A ver, Miguel, a ver si voy entendiendo y también de alguna forma decodificando para que todos podamos hablar y escuchar lo mismo. Diríamos entonces que lo ideal, y esto lo acepta la Iglesia, es la separación Iglesia-Estado. Primer paso. Antes que digas eso, te puedo dar un paréntesis histórico breve. Dale. El arzobispo de Montevideo, el primero, Mariano Soler. Estamos hablando de los primeros años del siglo XX, mucho antes de la separación. Él la quería, antes de que vaya la separación. Sí, por supuesto. Ajá. Y de hecho escribe al Vaticano, ese, y está documentado históricamente y pocos lo conocen. Yo lo descubrí por un historiador de la Iglesia, que Soler quería la separación porque así la Iglesia ganaba libertad y el Estado también. Qué bueno. Sin embargo, desde el Vaticano eso no se vio con buenos ojos y de alguna manera por el tema de los concordatos, de ciertos acuerdos que había también en otros países y por la experiencia, no se opusieron, pero más bien no se recomendaba tanto. Claro. Sin embargo, este gran intelectual uruguayo, arzobispo de Montevideo, quiso la separación antes de que Valle llegara al poder, por decirlo. Está claro. ¿No? Y es un dato que no todos tienen, por eso lo digo. No, pero me parece además muy valioso, muy interesante. Miguel, a ver, el Estado entonces, como Estado, no asume, y es sano que no asuma ninguna confesión. Exacto. Ahora, las aguas se vuelven a dividir cuando decimos, a ver, el Estado, ¿qué es lo que hace? ¿Es que suprime todas las expresiones buscando cuidar esa igualdad, entre comillas? ¿O el Estado es el que debe preservar, con todos los riesgos que esto implica, la posibilidad de que cada ciudadano se exprese hasta el extremo de su libertad, se exprese con total libertad, y dentro de esa expresión de libertad, bueno, su confesión y su profesión de fe? Bueno, esa última versión de laicidad positiva, que es la que han dicho Ratzinger y Sarkozy, se puede leer en discursos de Julio María Sanguinetti, de Tabaré Vázquez y de Jorge Valle, claramente, en esa línea de laicidad positiva en muchas afirmaciones de sus discursos cuando son presidentes. ¿Y tú, ¿no? qué pensás? Yo pienso esa opción, esa segunda, ¿no? Yo creo que la primera pertenece más a un jacobinismo del siglo XIX, que pertenece a una época que ya tiene olor a naftalina, de querer suprimir lo religioso de lo público porque va contra libertades fundamentales que tienen que ver con la expresión, que tiene que ver con algo que está garantizado por la Constitución, que la libertad de culto no es la libertad de culto privado, es la libertad también de vivir la religión en todo lo que ella implica para la persona, que tiene que ver también con su visibilidad pública. Claro. Ahora, pregunta tramposa. Te voy a poner bananas en como el camino. Siempre. Como siempre. Estamos asistiendo a una circunstancia en Italia bastante, y quiero que me aclares porque de repente estoy mezclando cosas y estaría bueno hacer la diferenciación. Un clérigo islámico ha planteado que en nombre de los derechos civiles y de los derechos de la religión islámica y los islamistas sea, aprobada por ley la poligamia. Hay otro episodio donde el tema de la vestimenta, te los tiro todos en cataratas, sí, ¿no? Esto del bikini islámico, que es la burkina, por la burka, ¿no? Las mujeres islámicas cuando van a la playa están... Burkini, tiene razón. Fue un lapsus. Fue un lapsus. Playa le salió bikini. Tiene razón. Van vestidas a la playa. Y hace poquitos días
otro clérigo islámico publicó una foto de monjas en la playa, con sus vestiduras monacales de monja. Y entonces, bueno, ahí la discusión va para un lado, viene para otro, que la ropa, que no la ropa, que los derechos de cada uno. Es un entrevero, Miguel. Es complejo. Tremendo. Pero vamos igual, A ver, algunas cosas se pueden yo te separar. tiro los gatos, Está ¿sabes? bien, en otras no tengo obviamente todas las respuestas. Yo creo que, por ejemplo, que en el tema de la vestimenta, en ese sentido tiene razón. O sea, la persona es libre de vestirse como quiera, y si su religión le manda, quiere ir a la playa como quiera, me parece que eso es una cosa que está fuera de discusión. Pero ¿sabes qué? Aducían razones de seguridad. Yo no recuerdo exactamente por qué, si era, digamos, por un eventual salvataje o rescate. Digo, me quedó medio confuso. Tal vez muchas veces puede ser por el miedo prejuicioso a los atentados, y hay todas estas cuestiones donde de repente una persona que está totalmente encapuchada, bueno, está toda esa discusión, pero creo que puede ir más por ese lado. Pero Francia, ahora, en el tema de los colegios tiene sí, también un tema. por el tema, pero en Francia se discutió más de una vez, y ahora está de nuevo, por todo el tema del velo, que el velo no es totalmente encapuchado, es el velo islámico, el velo, ¿no?, de las chicas. Francia ha tenido también opciones legislativas muy duras respecto de esto. Porque, a ver, y vamos a hacerlo porque acá la discusión se entabló, por ejemplo, en los medios, entre la profesora Susana Mangana de la Universidad Católica y el doctor Julio María Sanguinetti, sobre qué pasaría con las chicas islámicas en la escuela uruguaya para traerlo acá, ¿no? En caso de la escuela pública. Y vos decís, bueno, yo en eso estoy más con Mangana, porque para mí la opción de la escuela pública, la que tiene que ser pública y estatal, es la escuela, no el niño. Entonces, cuando un niño va con una cruz, con un velo, con una estrella de David, o sea, está en su derecho de su identificación religiosa, y más en el caso islámico, donde en el caso la religión lo manda. Porque en el cristiano la cruz la puede llevar si quiere o no, pero ahí está violentando a la persona en su conciencia religiosa, lo cual es muy complejo. Otra cosa es, y ahí sí es más complejo, el tema de la institución, el docente, la directora. Ahí ya se nos complicaría, y no me voy a meter ahí. Ahí porque ya se nos eso es un referente, ¿no? Porque ahí ya está en nombre de la institucionalidad del Estado, exacto. ¿sí?, que no profesa religión alguna. Pero yo creo que ahí a veces se tiene miedo a la libertad de expresión de las personas, ¿no? Y yo creo que en una cultura donde se habla de apertura a la diversidad en muchos ámbitos, ahora de repente somos muy abiertos a un montón de diversidades, pero con la religión hay fobia a la diversidad religiosa. Absoluta. Es que, claro, y el desafío se me ocurre respetar al otro cuando el otro está mostrándose hasta el extremo lo que es, y lo que es de repente no me gusta porque es distinto. A mí no me gusta, pero bueno, pero ¿y cuál es el problema si él está, no me está perjudicando? Y si hay términos de respeto, ¿no? Sí. Ahora, en Uruguay hoy, ¿no?, ¿es más un tema, una postura estatal, digamos, o hay grupos de presión sobre lo estatal para que la laicidad justamente cumpla diversos roles? Sí, buenísimo lo que dice Juan Pablo, porque yo creo que sí, que en el Estado en realidad no hay grandes problemas con este tema, más bien hay... Estas cosas se ven, como pasa cuando salen los medios, y tienen que salir a hacer declaraciones cuando aparecen grupos de un lado o de otro, discutiendo sobre, por ejemplo, lo que pasó recientemente con el tema todavía en cuestión de la Virgen, de la imagen de la Virgen en el buceo, con el tema de la capilla del Hospital Militar, que está desde antes del siglo XIX, es decir, del principio del siglo XX está la capilla ahí, nunca nadie, en el Maciel hay una capilla y nadie saltó. A veces son cosas que se ponen en el debate, Sí, decís, ¿a razón de qué? ¿No? Y hay también actores políticos que seguramente están mirando con lupa a ver dónde puedo, digamos, hacer pie en esto para venderme, ¿no? Al fin y al cabo. También lo que hablamos en los grupos de presión, por ejemplo, hay un grupo Umbanda que quiere realizar un monumento al estilo de la cruz de cristiana que está en Tres Cruces, un monumento Umbanda, que parece que no lo puede hacer. También ahora se plantea eso sobre la mesa. Entonces, bueno, ahí ¿cómo ordenamos la ciudad? Porque ahí entra, ¿qué monumentos sí, qué monumentos no? También porque ahí entra otro tema. Son coreanos también. Sí, el tal coreano, que no es por razón religiosa, pero es un problema también, ¿no? Porque además hay un tema estético de que, Dios mío, que hay que ver quién regula eso, ¿no? Pero, de todas maneras, más allá del coreano que nos saluda, que es horrible, pero más allá de eso, uno dice, bueno, hay un tema también de mitos con el tema de la igualdad y la diferencia. Aceptar la diversidad implica también aceptar que no todos somos iguales, aunque tengamos igualdad de derechos. Y entonces, a veces cuando yo quiero imitar que sea todo igualito para todos, termino haciendo una cosa totalitaria donde tenemos que ser todos igualitos. Y a veces esas fiebres igualitaristas terminan siendo muy dogmáticas. Cuando aceptar la diversidad es que yo no tenga por qué ser como vos ni pensar como vos, ¿no? Y en este sentido, una cosa es, por ejemplo,
la imagen de la Virgen en el buceo, como la imagen de Yemanjá está en la playa. Yo creo que la imagen de Yemanjá tiene que ver también y tiene su justo lugar, porque allí se celebra siempre y se ha hecho un patrimonio cultural de la devoción a esta entidad africana. Del mismo modo que los católicos empiezan a reunir cada vez más en el buceo a rezar a la Virgen el rosario, lleven la imagen y se la lleven para la casa, no veo mal que tengan el derecho de tenerla ahí fija para hacerlo cada año y que a su vez es algo público, como está Confucio en el Parque Rodó y nadie se hizo confucionista por eso, o la Yemanjá en la Rambla. Yo en ese sentido no veo un problema. Ahora, es cierto que una vez instalado el debate, aparecen otros actores y aparecen otras cosas. El monumento de la Cruz tiene una significación no solo religiosa, sino histórico y política. Lo explicó Sanguinetti, incluso. Exacto, de la visita de un jefe de Estado, como es el Papa Juan Pablo II, una figura histórica al Uruguay, y ese monumento no es un marketing de la Iglesia Católica en pleno Tres Cruces, es otra cosa, ¿no? Y allí, si no, también tendríamos que todos ver lo que hace uno, vamos a hacerlo todos. La razón es, bueno, ¿por qué querés ese monumento ahí, no? O sea, claro. Se nos ha ido el tiempo, Miguel. Sí, y sabes, ¿sabes qué? Yo creo que de alguna forma empezamos a pelar la cebolla, ¿no? Pero se me ocurre que estaría interesante para la gente con la que estamos compartiendo estos minutos, hincarle en la próxima vez, no sé qué te parece, a menos que haya algún tema que se nos cruce en el camino, hincarle más el diente más a lo profundo, ¿no? Es decir, ¿qué es la laicidad en realidad? ¿Qué es el laicismo? El balance, es decir, en qué medida la forma en que nos hemos dado los uruguayos esta separación Iglesia y Estado ha modificado nuestras percepciones, riesgos que pueden existir y como decía Juan Pablo, ¿no? Aterrizar en la realidad hoy a partir de cosas que estamos viviendo y que nos preocupan. ¿Te parece? Sí, totalmente de acuerdo, y recomiendo, por si a alguien le interesa, hay un muy buen libro reciente de Gerardo Caetano que se llama El Uruguay Laico, que a quien le interese profundizar es un raconto histórico y que llega a la actualidad y plantea los problemas actuales. O sea que para quien le interese, libro de Gerardo, la verdad que ha sido un gran aporte de todo lo que se ha estudiado, como para tener en un solo libro, digamos, como el tema bastante dominado. Me parece muy muy buen aporte. Y alguna noche podemos invitarlo a Gerardo por también. Supuesto, también. Y nos arandeamos un poco al querido Caetano. Gracias, Miguel, nos encontramos en cualquier momento. Hasta la próxima. Seguimos en Otras Palabras.